No tenía pensado ya por hoy subir otro vídeo, pero estuve viendo ahí un título de un vídeo de este señor, el mismo de siempre. Bueno, hay otros. Me refiero al fabulador, vendelibros, engañador, hay que decirlo, ¿no? Porque la realidad hay que decirla, y quien engaña hay que decir que está engañando a la gente. Me refiero a Antonio Piñeiro, este señor que ya en un debate con Carlos Blanco, que está colgado en su canal, llegó a decir que él, el Dios en el que creía, era Baruch Spinoza, es decir, un señor, un filósofo que especialmente se dedicó a fomentar la depravación y la inmoralidad sexual sin freno ni cortapisas. Algo que ya dice mucho acerca de la posible vida que este señor tenga. Y es que esto es algo muy común en los defensores de la crítica liberal, solo que se lo suelen callar. Es decir, ellos odian la Biblia porque ésta incompatibiliza con su forma de vida. Y no es el único. Y se dedicó a afirmar que los autores del Nuevo Testamento se dedicaron a copiar de los manuscritos de la secta de Qumran. Cada vez dicen cosas nuevas. No saben qué decir esta clase de gente porque la evidencia constantemente está desacreditando sus teorías. Por ejemplo, los antepasados ideológicos de Antonio Piñeiro, de la crítica liberal alemana, afirmaban que Juan había escrito su evangelio en una época muy tardía, hacia mediados o finales del segundo siglo, y que su autor, por tanto, no era ningún apóstol, no convivió con apóstol y mezclaba fabulaciones con cosas reales. Todo hasta que en la década de los años 30 del pasado siglo XX, Colin Roberts mostró y expuso al mundo académico el papiro Rion Rylance o papiro 52, que ahora hasta el propio Piñeiro reconoce de una antigüedad de hacia la época de Adriano, lo que no va más allá de entre el 100 y el 130. Y puesto que se recuperó en el Alto Egipto a más de 1000 kilómetros donde originalmente se compuso, se establece por eso solo que la composición original sería próxima a fines del siglo I, puesto que los sinópticos fueron escritos antes y puesto que según la crítica liberal las cartas paulinas fueron escritas aún antes, estamos hablando de documentos escritos a la década de los 50 en medio de una sociedad que conocía perfectamente las cosas que habían sucedido, las que no tenían ningún tipo de popularidad, puesto que los cristianos estaban muertos, asesinados, estaban siendo asesinados, primero primero estaban siendo perseguidos por las autoridades del judaísmo apóstata, favorecido por las autoridades de Roma. Luego por Nerón, que atribuyó a ellos su famoso incendio, esto lo dice Cornelio Tácito. A lo mejor el señor Antonio Piñeiro no se conoce las fuentes no cristianas, como Cornelio Tácito, donde ya hacia el año 100 de nuestra era ya dice que echaron la culpa a gente que odiaba al vulgo y que se llamaba cristianos, su nombre procede de Cristo, quien fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y entonces aquella superstición se detuvo por completo, pero muy pronto resurgió otra vez hasta llegar a la capital, Roma, donde afluyen toda suerte de vergüenzas. Esto lo escribió alguien que sabía lo que había sucedido y que aparte no pretendía en absoluto simpatizar con el cristianismo, ya que lo odiaba. Este autor reconoce que una inacción significativa del movimiento cristiano, debido a la muerte de su maestro en la cruz y de saber que podían terminar igual que él, fue seguida
de un movimiento de evangelización que, pese a las consecuencias que podía tener, llegó a Roma. Y esto es absolutamente incompatible con la falsedad del cristianismo, ya que se puede permitir ser asesinado por una mentira, cuando uno cree que es verdad, pero no por una mentira que uno sabe que es mentira, como lo hacen quienes intentan robar un cuerpo, esconderlo o inventar una historia, evidentemente. Y es que, hablando de cuerpos, de la tumba vacía hay documentos hostiles al cristianismo, como Filón, quien escribe contra Justino hacia el año 150, evidencia de que realmente hasta un judío anticristiano de una época muy próxima a la apostólica reconoce que la tumba estaba vacía, y para robar un cuerpo y separar una piedra de varias toneladas se necesitaban como mínimo 5 o 6 personas o más, no teniendo en cuenta al que tiene que vigilar. Además, esta clase de fabuladores se comen que los escritos rabínicos, la Misná, que empieza a redactarse después de la destrucción del templo y que luego finalmente se recompila en Talmud de Babilonia y Talmud de Jerusalén, que se le da su forma final hacia el siglo IV de nuestra era, estos escritores rabínicos son tremendamente anticristianos, odiadores de la fe cristiana primitiva, pero sin embargo reconocen las acciones sobrenaturales de Cristo, atribuyéndolas, eso sí, a la hechicería, tal y como vemos, por ejemplo, en su obra Sanedrín. Esto muestra hasta qué punto esta clase de vendehumo, vendelibros, no saben qué decir. Tonterías, patochadas, por no hablar de la evidencia arqueológica, evidencia que estaba oculta, que nadie sabía, que nadie conocía, hasta que surgió del pico del arqueólogo, como por ejemplo el estanque de Siloé, que no ve la luz hasta unas excavaciones en el año 2005, motivo por el cual muchos, como Antonio Piñeiro, afirmaban que la obra juanina era falsa, ya que tal cosa no existía. O, por ejemplo, como el enlosado, el cual, también llamado Gabata, situado en la Torre Antonia y que quedó totalmente recubierto por edificaciones posteriores hacia la época de Adriano, hacia el 120. Nadie habló de él, no estaba documentado, por eso personas como Antonio Piñeiro y otros odiadores de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento, afirmaban también que era un producto legendario para crear un entorno que le hiciera hablar al mito de Cristo. Son fabuladores que venden libros y que se aprovechan del odio generalizado al cristianismo y del anhelo que sigue ese odio de obtener teorías de la conspiración.